Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Cafecito Latinoamericano, tu pausa para un cafecito con las últimas noticias de la región. Hoy vamos a detenernos en Venezuela, porque aunque parezca que pasó una eternidad, ya casi se cumple un año desde las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Un proceso que para muchos significó una oportunidad histórica para poner fin a más de 2 décadas de chavismo. Sin embargo, un año después, el balance es incómodo. Maduro sigue en el poder, la oposición está fragmentada y las promesas de una transición democrática parecen otra vez haberse fumado. En este episodio nos preguntamos, ¿qué pasó aquel 28 de julio? ¿Qué cambió desde entonces? ¿Y qué puede pasar de acá en adelante? Yo soy Clary. Yo soy Fede. Y somos dos politólogos argentinos interesados y apasionados por la política latinoamericana. Por eso, si te interesa conocer lo que pasa en nuestra región de forma clara y precisa y también mientras ocurren los hechos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal del Cafecito Latinoamericano en YouTube. Ahora sí, busca tu cafecito que estamos por comenzar. La política es el arte de lo posible. Instaurar un gobierno de emergencia espejo donde toda Latinoamérica se ve. En Honduras lo del golpe de Estado. Pues gracias, pueblo boliviano. Propiese. No hay plata. Disolver la Asamblea Nacional. Brasil acima de tudo. Clary, ¿qué pasó aquel 28 de julio del año pasado y también qué pasó en los días posteriores? Las elecciones del 28 de julio de 2024 fueron en muchos sentidos atípicas. A pesar de estar marcadas por irregularidades previas como la inhabilitación de María Corina Machado, se esperaba una participación masiva a favor de Edmundo González Urrutia, el candidato de la plataforma unitaria y principal coalición de la oposición. Y eso fue efectivamente lo que ocurrió, las imágenes de largas filas, el entusiasmo ciudadano y una narrativa que parecía anticipar un cambio de gobierno. Pero esa ilusión duró poco, porque la misma noche del 28 de julio, el Consejo Nacional Electoral tardó horas en dar los resultados. Y cuando lo hizo, sorprendió al anunciar que Nicolás Maduro había ganado con el 51.2% de los votos. La oposición reaccionó de inmediato, denunció un fraude masivo y presentó actas que le daban a González Urrutia una ventaja clara de más del 67% de los votos según sus propios conteos. Los días posteriores, como recordamos, fueron tensos. Hubo protestas en todo el país que rápidamente fueron reprimidas. Organizaciones como el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registraron casi 1.000 manifestaciones en 72 horas. Y la respuesta del Estado fue brutal. Al menos 24 personas murieron, más de 2.000 fueron detenidas y en algunas regiones se registraron cortes de internet, la militarización de zonas y amenazas a dirigentes opositores. El momento que parecía ser un punto de inflexión democrático terminó en una nueva ola de represión. Y eso entonces nos lleva, Fede, a otra pregunta, que es ¿cómo evolucionó el régimen y también la situación institucional desde esa elección hace casi un año? Desde ese 28 de julio pasado, el régimen de Maduro no solo se sostuvo, sino que además se consolidó. Lejos de abrir un proceso de diálogo o transición, profundizó su modelo autoritario. Algunos analistas lo definen directamente como una autocracia hegemónica, un sistema que ya no necesita disimular su falta de democracia, sino que ejerce el poder represivo con todos los recursos del Estado sin contrapeso efectivo. El Tribunal Supremo siguió avalando decisiones del Ejecutivo. El Consejo Nacional Electoral perdió aún más credibilidad y los organismos de seguridad intensificaron la vigilancia y la persecución a opositores. ¿Y este año qué pasó? ¿Cómo reaccionó el régimen de Maduro frente a todo esto? El régimen avanzó con una reforma constitucional que buscaba quitar autonomía a los municipios y gobernaciones, concentrando aún más el poder en el Ejecutivo Nacional. Además, algunos economistas críticos fueron censurados o directamente obligados a exiliarse. El mensaje fue claro: se tolera menos la disidencia, incluso dentro del chavismo. Y la narrativa oficial pasó de hablar de elecciones a reforzar la idea de defensa del proceso bolivariano ante una supuesta conspiración internacional. Y en este contexto, ¿qué lecciones deja este primer año desde el 28 de julio? Quizás la lección más cruda es que en Venezuela los votos no son garantía de alternancia y que también es cada vez más difícil una salida democrática.
También la otra lección es que aún cuando la oposición logra articularse y unificarse, como lo hizo justamente bajo la candidatura de Edmundo González Urrutia, y además cuando moviliza a millones de personas, el aparato del Estado puede desconocer la voluntad popular igualmente. Como sabemos, la oposición presentó pruebas documentadas de que ganó, pero no tuvo el poder institucional ni militar para hacerse valer, y en un país como Venezuela eso es lo más importante. Este año que pasó desde esas elecciones también dejó en evidencia que la comunidad internacional sigue sin una estrategia clara. Después del 28 de julio hubo comunicados, hubo algunas sanciones puntuales de algún Estado y pronunciamientos desde la OEA, desde la Unión Europea y también gobiernos latinoamericanos, como incluso también desde el gobierno de Estados Unidos, pero no hubo una respuesta ni contundente ni unificada. Esa llamada presión internacional en la que muchos depositaban la confianza en los días posteriores a la elección, la realidad es que se mostró fragmentada, sin una coordinación, pero sobre todo sin resultados visibles. Una vez más, quedó claro que los organismos internacionales pueden hacer muy poco frente a casos de autoritarismo como este, porque el mismo derecho internacional les deja muy poco margen de acción. Fede, ¿hacemos una pausa? Sí, venimos con el segundo bloque. Fede, recién estábamos hablando de cuál fue justamente la respuesta de los organismos internacionales y algunos estados frente a lo que pasó con las elecciones venezolanas. Entonces eso nos lleva a preguntarnos qué papel juega y puede jugar la comunidad internacional frente al caso de Venezuela. Bueno, Estados Unidos, la Unión Europea y buena parte de América Latina condenaron este proceso electoral. Pero el margen de acción fue limitado. Las sanciones individuales a funcionarios del régimen siguen vigentes, pero no han cambiado el comportamiento del gobierno. Un caso paradigmático fue el intento de acuerdo entre el gobierno de Biden y el de Maduro para liberar presos políticos a cambio de flexibilizar sanciones. Ese diálogo se estancó cuando desde Caracas se negó cualquier auditoría electoral y se acusó a Washington de financiar un golpe blando. Para algunos sectores del chavismo, toda crítica internacional forma parte de una conspiración imperialista. Para otros, la falta de acción concreta demuestra que el mundo se cansó de Venezuela. En cualquier caso, lo cierto es que el régimen sigue usando la narrativa de la soberanía nacional para justificar su cierre político. Y Clary, ¿cuál es el estado actual de la oposición y sus estrategias? Bueno, es una buena pregunta. También tenemos que ver qué es lo que pasa del otro lado del régimen de Maduro. La oposición a este primer aniversario de las elecciones llega algo dividida. El año pasado, la candidatura de Edmundo González Urrutia y sobre todo el liderazgo de María Corina Machado fueron fundamentales para unificar a la oposición. Hoy, y sobre todo las elecciones de hace 2 meses, las elecciones regionales, empezaron a demostrar una cierta fragmentación en la oposición. ¿Por qué? Porque algunos sectores apuestan por mantener la presión internacional y seguir denunciando el fraude de Maduro. Otros, como decía recién, ya abandonan esa estrategia e incluso participaron de estas elecciones regionales del mes de mayo, aún bajo reglas injustas. Ellos decían que participan para no abandonar los espacios, pero desde el lado de Edmundo González y de María Corina Machado propusieron una abstención total, convencidos de que sin condiciones mínimas no tiene sentido competir y que además postularse era avalar el régimen de Maduro. Bueno, en ese punto la mayoría de la ciudadanía avaló la posición de María Corina porque en esas elecciones regionales de mayo solamente participó el 13% de la población. Pero más allá de esto, lo cierto es que no hay una hoja de ruta clara y eso le juega a favor al chavismo. Mientras la oposición discute, el régimen avanza, controla la Asamblea Nacional, obviamente, impulsa una reforma constitucional, usa a la justicia como una herramienta para proscribir a adversarios y entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es no solamente qué hacer frente al fraude del 28 de julio, sino cómo reconstruir un liderazgo opositor con una estrategia unificada. Y entonces un poco mirando al futuro, Fede, ¿qué escenarios pueden venir de ahora en más? Y sobre todas las cosas, ¿qué es lo que necesita Venezuela para poder avanzar? Y hoy Venezuela está en una encrucijada. Puede seguir profundizando su modelo autoritario, convirtiéndose en una suerte de autocracia electoral, donde se vota pero no se elige, o puede comenzar, aunque sea lentamente, una transición hacia formas más democráticas. Pero eso no va a ocurrir solo. Requiere de múltiples factores. Una unidad opositora, presión ciudadana sostenida, una comunidad internacional más coherente y sobre todo una evaluación de costo-beneficio para el gobierno.
¿A qué te referís con una evaluación de costo-beneficio para el gobierno? Bueno, porque durante mucho tiempo la oposición apostó a esto, a hacerle ver a Maduro que el costo político de continuar el proceso de autocratización de Venezuela era muy alto y que era mejor buscar una amnistía. Hoy esa estrategia está rota y la comunidad internacional, con lo poco que hizo, hoy parece darle la espalda nuevamente a Venezuela. En paralelo para Trump, hoy la prioridad no es la democracia en el país, sino un acuerdo de deportación de venezolanos en territorio de Estados Unidos, y eso lo llevó a negociar con el gobierno de Maduro. Cuando Trump eligió a Marco Rubio como secretario de Estado, muchos dijeron que ese era el fin del chavismo. Sin embargo, eso por ahora no pasó. Totalmente. Bueno, a un año de las elecciones todavía hay muchas cuestiones sin respuesta y sobre todo la pregunta es cómo será una salida democrática en Venezuela. Bueno, esperamos que les haya gustado el capítulo de hoy. Siempre les decimos que si les gusta nuestro podcast, que compartan estos episodios con las personas que les pueda llegar a gustar. Recuerden, si nos están escuchando en Spotify, déjennos las 5 estrellitas. Y también ahora nos pueden seguir tanto en Instagram como en TikTok en @elcafecitolatinoamericano. Y en YouTube no se olviden de suscribirse, que nos ayuda a seguir creciendo, dejar un like, un comentario y hasta la próxima.